Baruch Hashem. Shalom, brajot lekulam. La paz y bendiciones para todos, queridos Haverim, amigos que nos escuchan a través de el internet. Así, por este medio, queremos saludarle, dándole un hermoso abrazo y ósculo santo a cada persona que se conecta para escuchar la porción de la palabra del Todopoderoso. Así, esta es la tercera parte de la enseñanza que hemos venido dando, una serie de enseñanzas que es con el tema conociendo la verdad acerca del cristianismo. Esto no es para ofender al cristiano, no, ni nada más, solamente es para que hagan techubá, se arrepientan y salgan del error y guarden los mandamientos. Por ejemplo, la iglesia cristiana en todas sus denominaciones, ellos en su mayoría en la teología contemporánea cristiana, los padres de la iglesia y los padres filosóficos, conocidos como Juan Crisóstomo, conocido como Boca de Oro, Justino Mártir, San Agustín de Hipona, Atanasio, Eusebio, todo ese tipo, Martín Lutero, todo ese tipo de personas que fui mencionando ahí, se conocen como padres de la iglesia, pero todos ellos fueron de un origen católico, totalmente, fueron oriundos católicos, todos. Entonces realmente vemos, ahí nos confirma la misma teología, que el cristianismo en general y el catolicismo son lo mismo. Lo único que los cristianos en diferentes ramas han salido de la iglesia católica por algunas ideas que la iglesia católica no compartía con ella, entonces ellos sacaron una asamblea católica pero con otra doctrina o con otra enseñanza. Así queremos hablar acerca del cristianismo en esta tercera parte, acerca de los versos que han malinterpretado para decir que ya la ley de Moisés pasó, que ya no es necesario guardar los mandamientos, que ya no estamos bajo la ley. No, vamos a explicar todo eso. Ya en la primera parte explicamos cómo Pablo defendía la ley, porque realmente esta base es solamente casi en Pablo, porque él es el que más habla de la ley. Ya vimos que Pablo habló de la bendición que dejaba guardar la ley de Moisés. Él habló de una manera linda, hermosa, acerca de la ley de Moisés. En la segunda parte expliqué lo que era la ley del pecado, y en esta tercera voy a explicar cuál es la ley de los mandamientos de hombre. Cuando Pablo hablaba de algunos términos técnicos de los judíos del primer siglo, porque hoy en día el cristiano no puede entender y malinterpreta y dice, ve, en la obra de la ley ya pasaron, ya todo eso, no, vamos a explicarlo por las escrituras. Baruch Hashem. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Este ha sido uno de los libros fundamentales, ya que uno de los libros, o es el libro que más habla de la ley. Romanos capítulo 3, verso 20. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted ve, entonces aquí hay un problema, porque realmente por causa de la traducción no podemos entender. Si fuera si esto estuviera escrito en hebreo o en griego naturalmente, pero con su parte hebrea, tuviéramos aquí dos palabras diferentes. Tuviéramos la palabra Torah y la palabra nomos, porque primero arriba habla de las obras de la ley y después habla de la ley solo. El conocimiento del pecado es por la ley. O sea, uno sabe qué es pecado hoy en día por la ley de Moisés, porque ella solamente puede señalar lo que es pecado. Ahora bien, dice aquí, ya ninguna persona se justifica por las obras de la ley. ¿Qué es la obra de la ley? La palabra obra de la ley se dice en griego, escuche bien, se dice ergon nomos. Ergon nomos. La palabra ergon es energía de trabajo, o trabajo o obra. Ergon, trabajo. Nomos es ley, estatuto o cualquier ley constitucional que se ponga en cualquier lugar. Eso es nomos. Pero aquí realmente se está hablando de una obra de la ley específica. ¿Qué es obra de la ley? Obra de la ley es un pergamino encontrado en el año 250 antes del Mesías en la cueva de Qumran, conocido en hebreo como Mishkat Masei HaTorah, y fue visto en el año 66
después del Mesías. O sea, esa fue la última vez que se vio ese pergamino. Obras de la ley. Eso es Miskat Masej HaTorah. Eso es obra de la ley. En griego, el Gon Nomo. Era un pergamino con un grupo de mandamientos diseñado por judíos rabinos que estaban ocultos allí en Qumran por la persecución sangrienta que había, y ellos entonces empezaron a regular mandamientos de hombres, y eso se convirtió en una base fundamental de una doctrina. Entonces todo judío de aquel entonces se basaba mucho en diferentes tipos de leyes de diferentes rabinos del siglo. Ahora bien, vamos al libro de Romanos 3:28 y 27. Vamos en el orden, 27 y 28. Dice: ¿dónde puesta la jactancia? Una pregunta. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice no, sino por la de la fe. Entonces aquí vemos que Pablo está hablando ahí mismo de dos leyes. La obra, la ley de la obra y la ley de la fe. Ahora, ¿cuál es la ley de la fe? Ya lo vimos en Mateo 23, donde dice el Mesías, ustedes dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces la ley de Moisés es la ley de fe. La ley de obra es la ley de los mandamientos de hombre, porque el judaísmo tradicional enseña que el hombre se salva por sus obras, pero el Mesías no enseñó que el hombre es salvo por gracia. Pero los salvos guardan los mandamientos. Baruch Hashem. Aleluya. Así vamos al siguiente libro, o al siguiente capítulo, perdón. Romanos capítulo 9 en el verso 32. Dice así: ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Usted ve que ahí realmente se ve claro que nadie tropezaba por caer atrás la ley de Moisés, porque entonces, ¿cómo se iba a salvar Moisés, Josué, Caleb y toda esa generación de ese entonces? Que Moisés le dio la ley, y la ley fue divina. Incluso cuando la ley se dio, hubo estruendo, ni los animales quisieron pegarse del monte Sinaí cuando se estaba dando la ley. La ley se dio en la fiesta de Pentecostés, en el mismo día que descendió el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en Hechos capítulo 2. O sea, me refiero que se dio el mismo día, no en el mismo tiempo, sino en el mismo día, en el 6 de Sivan, en mes hebreo. Entonces realmente vamos viendo que el Todopoderoso habla aquí a través de Pablo de la ley de los mandamientos de hombre y de la ley de Moisés. Pero esta ley que dice aquí que no es de fe, es la ley de los mandamientos de hombres. Para que no lo confunda cristiano, pentecostal, adventista, mormón, miten Aarón. Entiende, la ley de Moisés sigue vigente. Libro de Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yahshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yahshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted lo ve. Ahora, ¿cómo se va a explicar este verso? Dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 en el verso 13. Oiga lo que dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo es que Pablo dijo que allí nadie será justificado por la obra de la ley, pero aquí dice que el que obedece la ley y la guarda será justificado? En Romanos 2:13. Porque allí no se estaba refiriendo a la ley de Moisés, se estaba refiriendo a la ley de los mandamientos de hombre. Aquí se está refiriendo a la ley de Moisés, que el que guarda la ley de Moisés será justificado, mas el que se basa en guardar los mandamientos de los hombres para ser justificado no podrá, para ser justificado, porque solo la Torah de Moshe justifica al hombre, ya que la Torah misma es Yahshua HaMashiach, el que se hizo carne. Baruch Hashem. Gálatas capítulo 3, verso 2.
Dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Rúa por las obras de la carne o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Rúa, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Una pregunta, mis amados ahí. ¿No leímos al mismo Pablo en Romanos diciendo que los que no pueden, los que viven según la carne, no pueden agradar a Elohim, ni pueden guardar tampoco su ley? Entonces ahora, ¿por qué Pablo está diciendo aquí que los que obedecen o guardan esta ley van a terminar en la carne? Porque no se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley de los mandamientos de hombre, ya que esa ley de los mandamientos de hombre, muchos mandamientos de ellos privaban al hombre de serle fiel al Mesías, ya que había muchas leyes que realmente no estaban de acuerdo a la enseñanza del Mesías. Por ejemplo, hay una ley que dice en uno de sus libros, en Hágiga 13, que el gentil no puede aprender Torah, ley de Moisés, y si aprende que muera. Hágiga 13. Dicen ellos que la ley de los mandamientos de hombre del concilio no puede ser cuestionada y tienen igual de autoridad que la ley de Moisés. Rosh Hashanah 25a. Esas son leyes establecidas por ellos. Entonces ese tipo de leyes es la que realmente al creyente en Yahshua HaMashiach lo hacían tener problemas en contra de la ley de Moisés y en contra de la ley de ellos. Porque realmente en aquel entonces, si usted se iba a favor de la ley de ellos y guardaba toda esa ley, usted no iba a estar a favor del Mesías. Ya que realmente el Mesías en sus leyes, el Mesías Yahshua, me refiero a él, está descartado. Entonces realmente vamos viendo, mis amados ahí, y disculpen por el juego de palabras, que a veces cuando hacemos juego de palabras nos enredamos, se enredan ustedes, una de las dos. Pero realmente lo que le estamos hablando es algo claro, para que puedan entender que cuando Pablo estaba hablando de las obras de la ley, no se estaba refiriendo a la ley de Moisés. Mírenlo ahí en Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice Pablo así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Ahí está claro. Primero arriba dice, oiga lo que dice arriba, que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y abajo dice, porque el que no permanece en la cosa del libro de la ley es un maldito. Entonces, ¿qué es lo que realmente Pablo está diciendo? Que los que se basan en las obras de los mandamientos de hombre, obras de la ley, Mitkat Masei Hatogá, el Gondomo, están bajo maldición. Porque si eso te aparta de la ley de Moisés, te hace un maldito. Pablo está diciendo que todo el que no guarda la ley de Moisés es un maldito. Es lo que dijo Pablo. Si aún nosotros o un malá, un ángel del cielo, enseñara una besorá, una buena noticia diferente a la que hemos anunciado, sea maldito, anatema. Ahora, eso está claro. Si Pablo murió en el año 67 y Pablo está hablando antes de su muerte, está hablando como prácticamente cuando se escribió Gálatas en el año 45 al 50. Entonces, ¿a qué evangelio se estaba refiriendo Pablo en el 40? Ya se estaba refiriendo a los pentecostales. Estaban los pentecostales en el 40. Si los pentecostales son del año 1906, eso es un evangelio diferente. Se estaba refiriendo a los testigos de Jehová, que son del año 1880, un evangelio diferente. Se está refiriendo a los adventistas, que son del año 1831 y 30, un evangelio diferente. Se están refiriendo a los mormones, 1830, un evangelio diferente. A los bautistas, 1600, un evangelio diferente. A los parretanos, siglo XII, un evangelio diferente. A los devotos modernos, año 1300, un evangelio diferente. Al concilio de Nicea 325, un evangelio diferente. Se está refiriendo al Zoroastro, un evangelio diferente. Todos son evangelios diferentes al que Pablo anunció. Pablo, el evangelio que anunció fue la ley de Moisés y los profetas, la buena noticia. Por eso Pablo lo dijo en el libro de Hechos 26-22: y pido auxilio del Elohim de mi Padre, no haciendo ni creyendo nada fuera de las cosas que Moisés y los profetas dijeron que iban a suceder. Entonces realmente, ¿por qué
es que usted cree que el cristianismo es verdadero, donde vemos que Pablo está escribiendo una carta en el año 40 y 45 y realmente usted quiere encajar ese verso al año 1900. Baruch Hashem, ve que realmente es un engaño. Debe de conocer la verdad acerca del cristianismo y salir, porque eso no es una verdad, es un pensamiento ecuménico. Por eso es que hay tanta falsa doctrina dentro del cristianismo. Baruch Hashem. Vamos ahí mismo a Gálatas capítulo 3, en el verso 13. Dice así: Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí dicen, ve que la ley es una maldita. No, la ley no es una maldita. Lo que está diciendo que nos libró de la maldición de la ley es que todo el que pecaba contra la ley de Moisés estaba bajo la maldición de Deuteronomio 28 y 27. Entonces él está diciendo, Pablo, que al él venir a morir por su pueblo, él lo libró, lo redimió de toda esa maldición que estaban sobre nosotros por quebrantar la ley de Moisés. Ve cómo se van aclarando los ojos y cómo se nos van cayendo las escamas de los ojos, y podemos ver que realmente el Todopoderoso nos ha diseñado para que guardemos los mandamientos de Moshe, que son los mandamientos de Yahweh, que Moshe los guardó, porque no fue Moisés que los dio. Moisés tuvo que durar 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua de rodillas para que le entregaran esos mandamientos. ¿Y cómo es que esa hazaña tan poderosa de durar 40 días de rodillas en ayuno, sin beber agua y sin comer, hoy en día se va a tirar por el suelo? Si el mismo Moisés dijo en la escritura que en la tierra, o dice la escritura, no ha pasado un hombre más manso que Moisés, ni uno mayor que él. Baruch Hashem. Vamos al libro de Gálatas 5:4. Dice así: demasiado te ligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo error que dicen, ve que el que se basa en la ley de la gracia ha caído. Por ahí el diezmo que los pastores reciben, ¿de dónde viene? El diezmo es de la ley. Porque aunque quieran basarse en Melquisedec, el diezmo fue traspasado a Abraham. Dice que Abraham dio el diezmo a un de Leví, dándole bien sus lomos. O sea, el diezmo es de la ley, porque se le entregó a los levitas. Ahora, ¿por qué el diezmo se le entrega a los levitas? Vamos, porque es que tenemos que conocer. Mucha gente no sabe quién es Melquisedec. La Biblia dice, vamos a leer el libro de los Hebreos, a ver algo de lo que pasó con Melquisedec. Capítulo 7 de los Hebreos. En el verso 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece Cohen para siempre, sacerdote para siempre. No dice que el Hijo de Elohim fue hecho semejante a Melquisedec, dice que Melquisedec fue hecho semejante a él. Ahora, ¿por qué dice que no tenía madre, ni padre, ni genealogía? ¿Usted sabe a qué se refiere? Lo que pasa es que en la antigua ciudad de Salem había una regla fundamental para el reinado. El que tenía una parentela, un padre, una madre, un hijo, que hubiese sido rey en Salem, nunca más otro familiar podía ser rey. O sea, ahí no había monarquía. Ahí solamente podía haber un rey por familia. Si yo reiné, ya nadie de mi familia, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hijos, nadie podía reinar, ni mi hermano, ni mi primo. Por eso se dice sin genealogía, sin madre y sin padre. O sea, se buscó en la genealogía y se encontró que en ese reinado no había ni madre, ni padre, ni de parte de su madre, ni de parte de su padre, ni de sus hijos. Nadie había reinado en Salem, solamente Melquisedec. Ahora, ¿por qué Abraham recibió la ley de los sacerdotes? ¿Por qué se le traspasó? ¿Y por qué el Mesías tuvo que venir según el orden de Melquisedec? Porque Melquisedec cometió un error. Roy se está metiendo ahora en algo serio. Sí, se metió en un error, y por eso, por Melquisedec cometer ese error, se le quitó la Keuná y se le entregó a Abraham. Eso lo vamos a ver. Vamos al libro de Génesis. Libro de Bereshit. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, vamos a leer en el verso 17 en adelante.
Dice, cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y Cohen de Elohim, sacerdote de Elohim Altísimo, sacó lejem, pan y vino, oiga bien, y le dijo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Usted ve, ese fue el error que cometió Melquisedec, que primero bendijo a Abraham antes de bendecir al Creador. Dijo, bendito sea Abraham, en vez de decir, bendito sea el Elohim de Abraham. Entonces él primero bendijo a Abraham y después bendijo al Elohim de Abraham. Entonces por ese error nos enseñan nuestros antiguos que Melquisedec perdió la Keuná, el sacerdocio, se le entregó a Abraham. Entonces Abraham recibió la ley de los diezmos, el Leví, que estaba en sus lomos. Entonces realmente, ¿por qué las denominaciones reciben el diezmo, ofrenda y cualquier otra cosa que sea de la ley? Entonces ahí no están ellos bajo maldición. ¿Usted ve? Porque Santiago 2:10 dice que el que dice que guarda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Entonces realmente vemos que no se está hablando ahí cuando dice que los que están bajo la ley están bajo maldición o bajo las obras de la ley. No se está refiriendo a la ley de Moisés, sino a la ley de los mandamientos de hombres. Baruch Hashem. Entonces podemos ver, mis amados, en Gálatas 5:4, que dice lo que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. La palabra gracia es la palabra Hetzehem, favor inmerecido, está en Génesis 6:8. Dice, y Noé halló gracia, Hetze, ante los ojos del Creador. Entonces siempre la gracia ha existido. Por eso dice, y vimos el Mesías que vino gracia sobre gracia. Siempre ha existido la gracia. Él trajo la manifestación final, Yahshua, en su plenitud, pero siempre ha existido. Entonces vemos ahí, mis amados, ahí que realmente cuando dice justificar, está hablando de eso mismo. Los primeros judíos del primer siglo, muchos de ellos sacaron leyes para apoyarse y justificarse en mandamientos que ellos como hombres habían diseñado. Entonces Pablo le está hablando a los Gálatas y le está diciendo, si ustedes se justifican en esas leyes de hombres, ustedes han caído de la Hetze de Mashiach. Porque muchos de esas leyes de hombres no apoyaban a que Yahshua era el Mashiach de Israel. Entonces ya aprendiste quién es Melquisedec y por qué Melquisedec se le quitó la Keuná y por qué dice sin madre y sin padre. No era que él no tenía principio de día ni final, él lo tenía. Lo que pasa es que conforme al orden de él, a su Keuná es eterna. Su Keuná, o sea, su sacerdocio, no tiene principio ni final. Porque es una Keuná perpetua. Ahí lo que se quiere hablar de que está ilimitada. Entonces ya le expliqué a qué se refería cuando dice sin madre, sin padre. A que realmente en esa ciudad solamente por familia un solo podía reinar. Baruch Hashem. Aleluya. Entonces, mis amados, vamos viendo que queda claro que obra de la ley, el bon nomos, miskat masei hatogá, no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Solamente es que la traducción tira ley igual por todos los lados, porque donde quiera que dice nomos está traducido como ley, pero para lo que le convino a los traductores. Porque si vemos este verso, mire aquí, Mateo capítulo 7, mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, en el verso 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahí la palabra que va en griego para hacedores de maldad es anomía, que viene de nomos y significa quebrantador de la ley de Moisés. Entonces está diciendo el Mesías que el que quebranta la ley de Moisés, él le dirá en aquel día que no lo conoce, que nunca lo conoció, porque es el sello del hombre. El Ruach HaKodesh lo ha sellado con guardar los mandamientos.
Estamos con esta última cita, Romanos capítulo 10, verso 4. Dice así: porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Aquí hay muchos que dicen, usted ve que realmente ya la ley llegó a su fin, llegó a su término. No. La palabra griega que va ahí es la palabra telos, que significa finalidad o propósito, o fin, pero de meta. Por ejemplo, es cuando yo le pregunto a alguien, ¿con qué fin tú me preguntas eso? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es tu meta? Eso que se refiere. La meta de la ley es llevarnos al Mesías. La finalidad de la ley es el verso más fuerte que hay. La finalidad de la ley es llevarnos al Mashiach. La finalidad, el propósito de la ley de Moisés es llevarnos al Mesías. Entonces, ¿por qué no queremos guardarla? Mis amados amigos, si esa es la finalidad de la ley, llevarnos hacia el Mesías. Entonces debemos entender ya en esta tercera parte de esta enseñanza, conociendo la verdad acerca del cristianismo, qué es la ley de Moisés. Ya usted lo tiene en la primera parte. En la segunda parte, qué es la ley del pecado, estar bajo la ley. Y en su tercera parte tiene qué es la obra de la ley, Mishkat Masei HaTorah. Entonces ya usted vio, mis amados Sahim. Así esperamos que usted se siga conectando y siga visitando nuestra página web. Así usted nos puede encontrar en Facebook como la Congregación La Luz del Mesías. Así nos encuentra en Facebook, Congregación La Luz del Mesías. Y en YouTube nos encuentra como Kehilá Ol Hamashiach. Así ya ustedes saben, mis amados Sahim. Cualquier pregunta pueden tirar al Facebook de la Kehilá y luego se la estaremos contestando. También vamos a tratar de publicar algunos números para que cualquier pregunta de enseñanza usted la haga por ahí. Shalom Brahot, hasta la próxima. Eres Hitler.